¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Espero que estén bien en lo que cabe, que todos en su casa se encuentren bien. Es un momento complicado para todos nosotros, no solamente para los mexicanos, sino para el resto del mundo. Es importante que sepan que no es culpa de ustedes lo que está pasando, que no es culpa mía, que no es culpa del gobierno. Simple y sencillamente son cambios que se vienen dando como parte de una evolución del ser humano. Espero realmente que todos estemos resguardados en casa, que salgamos únicamente para lo necesario y este tipo de clases van a ser creo que constantes en un rato, al menos todo lo que es el mes de abril y parte del mes de mayo. Como ya ustedes saben, las autoridades nos han dicho que se va a ampliar un poco más la cuarentena, que no sería cuarentena, sino pues sería como una sesentena. No sé si existe ese término, pero bueno, de verdad, chicos, es una nueva forma de ver la vida. Nos ha cambiado no solamente a los alumnos, a los maestros, sino de manera general. Es decir, todo el mundo vamos a cambiar a partir de esta pandemia. Vamos a cambiar nuestras formas de ver la vida, de entenderla, de ver a los compañeros. En este momento muchos quisiéramos abrazar a amigos, quisiéramos escucharlos, tenerlos ahí. Si estamos en casa, la convivencia se vuelve un poco complicada, pero esto hay dos sopas, o nos amamos más o nos soportamos menos, pero es parte de este cambio que ya les dije que tenemos que hacerlo como una nueva especie a la que estamos cambiando. De verdad, chicos, a mí me es muy penoso que muchos de ustedes no tengan acceso a Internet, que los que viven en comunidades tendrán que salir y yo espero que no lo hagan, tendrán que salir a cibers y me daría mucha pena que tengan que hacerlo. En caso de que ustedes sepan qué compañero no tiene la posibilidad de acceder a nuestra plataforma, a este video, pues sí enviarles, por ejemplo, algunas fotografías sobre lo que es el tema que vamos a ver el día de hoy. De todos modos lo voy a poner en Classroom para que ustedes tengan el acceso, pero hay compañeros ciertamente que no tienen acceso a Internet, que solamente tienen una computadora en casa y muchos de ellos pues la tienen que utilizar o la tienen que compartir con sus familiares y eso es un problema, ¿no? También el número limitado que tengan de acceso con megas y todo ese tipo de cosas en relación con su celular, pues es complicado también. Lo que sí quiero que sepan es que quiero que estén tranquilos. La forma de evaluar va a ser una forma muy, muy diferente a lo que hemos estado trabajando en estos semestres. Es una forma completamente distinta. No tengan miedo, al menos conmigo, sí les garantizo que no puedo reprobar, no pienso reprobar absolutamente a nadie. Sé las condiciones que estamos pasando cada uno de nosotros dentro de este cuadro que estamos viviendo. Entonces, seamos empáticos, seamos solidarios con los compañeros que no tienen acceso. Si ustedes los conocen, pues envíenle un mensaje de texto en donde vengan algunos temas que ellos puedan también leer en otros libros. No me preocupa mucho este tema porque este tema lo hemos estado viendo a lo largo de la secundaria, que es el tema del ensayo. Es un poco más profundo ver el tema, sin embargo, sí vienen en sus libros de texto de secundaria, los cuales también pueden ustedes revisar, decirle a sus compañeros que puedan revisar ese tema para estar en sintonía. Les había dicho o se había mandado una información acerca de la tarea que se va a realizar con esto. Yo les había pedido que hicieran algo, una infografía, pero hay dos opciones, hacer la infografía con una liga, con una plataforma para que ustedes la hagan de forma más sencilla, o la otra sería que ustedes lo pueden hacer desde su cuaderno, tomar una fotografía y con eso está. En Classroom voy a subir esta presentación que yo ya tenía planeada. Recuerden que yo siempre trabajo con presentaciones, entonces ustedes también se pueden apoyar con esta infografía. Para la infografía tenemos también una rúbrica para que ustedes sepan qué es lo que se va a calificar dentro de este trabajo
Y lo que sí les voy a pedir es que he tenido un poco de problemas con ustedes en la cuestión de cuando suben las tareas. En lo que es la plataforma del Classroom, viene lo que son anuncios, viene lo que son tareas, viene lo que son proyectos y viene este tipo de exámenes, una cosa así. Entonces yo publico en tareas y el problema es que yo le pongo la fecha, le pongo el valor, llevo una rúbrica también ahí y ustedes lo que hacen es colgar la información fuera de este apartado. Entonces a mí se me complica mucho estar revisando de esta forma porque ciertamente la plataforma de Classroom ya viene como muy estructurada para hacer la forma más fácil para nosotros los docentes y ustedes los estudiantes que puedan revisar, subir información y nosotros podamos calificar de una manera más fácil. Entonces sí les voy a pedir que donde aparezca ese espacio que diga tarea, se va a llamar tarea ensayo, ustedes puedan subirme por favor lo que es la infografía. ¿Qué es una infografía? Bueno, también les voy a mandar un material para que ustedes lo puedan checar para que sepan qué es la infografía. La infografía es algo así como un mapa mental, lo que hemos estado manejando es un mapa mental en donde vienen las características del tema que vamos a tratar. Y estas características vienen de una forma muy específica, muy clara, muy concreta y se pueden ustedes ayudar con lo que es imágenes, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a revisar de tareas. Esa tarea la tienen que entregar ustedes, me parece que el día 27 de abril. Vamos a poner un horario, es un horario flexible para que no anden todos angustiados de que ya se va a llegar la hora. ¿Les parece bien que estemos trabajando hasta las 7, 8 de la noche? Bueno, está bien a las 8 de la noche para que ustedes tengan tiempo de poder subir la información, ¿sí? De verdad, muchas gracias por estarme escuchando. Vamos a empezar con el tema del ensayo. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es algo bien complejo, pero muy bonito. Desde mi punto de vista de lo que es la literatura, todo lo que tengo la experiencia, la poca o básica experiencia de lo que es el ensayo, es un género que es complejo, que es un género que está completo y creo que es el género, es que está mi sobrina aquí, tengo a mi sobrina aquí y me viene a observar un poco. Ok, el ensayo es un género completo, muy complejo a la hora de estar realizándolo sobre todo, pero es muy divertido cuando nosotros encontramos cuando este autor quiere decirnos algo, quiere proponernos algo y empieza a dialogar con otros autores y entonces encontramos este diálogo entre ellos y si nosotros queremos hacer un ensayo, también podemos dialogar con otros autores que están a favor o que están en contra. Cuando digo que es relativamente joven este género, es porque la literatura, lo que es la poesía, lo que es la obra de teatro, la novela no tanto, pero lo que es el cuento, todo lo que tenga que ver con cuento, leyenda, mito, son géneros que puedo decir que han existido desde que está el hombre. Estamos hablando de los clásicos, de los griegos, y el ensayo es un género que empezó a incluirse en la vida literaria a partir del siglo XVIII, del siglo XVII, siglo XVIII más o menos, por eso les digo que es un poco joven, sobre todo cuando existía esta cuestión de la ilustración, donde el ser humano comienza a abrirse a pensamientos liberales, a pensamientos de libertad, donde deja de existir esta cuestión de todo lo que tenga que ver con la divinidad y tiene que ver más con la libertad de ser y con la libertad de pensamiento. Entonces, vamos a empezar a ver lo que son las características del ensayo. Me voy a apoyar un poco con lo que es mi presentación para que no se vea que estoy leyendo tal cual, ¿no? Ok. ¿Cuándo surge este ensayo? Bueno, pues surge por la influencia de estos grandes pensadores de la libertad. Surge cuando surge el movimiento de la Revolución Francesa, más o menos.
con los grandes pensadores que es Voltaire, Montesquieu, Rousseau, tenemos al Marqués de Sade. Ellos tienen un pensamiento completamente de libertad. Y lo pongo entre comillas porque pues no se escribía tan libre, se pensaba, pero a la hora de que se estaban escribiendo, no todos tenían acceso a lo que se pensaba. Entonces aparece más o menos en lo que es el tiempo de la Revolución Francesa, lo que es la guerra, que es en 1879, y ahí empieza ya a tomar auge. Aquí en América Latina lo vamos a tener un poco retrasado, digámoslo así, pero se empieza a ver o se empiezan a escribir sobre todo estos pensadores dentro de lo que es el periodismo. Vamos a tener un autor muy importante que es Fernández de Lizardi. Fernández de Lizardi es un pensador que es un pensador libre que está en lo que es la independencia de México. Existen muchos grandes pensadores que les conocen no como los conservadores. Los conservadores también empiezan a escribir algo, pero empiezan a escribir más lo que se les llama los del movimiento liberal, ¿no? Entonces, lo que se empieza a escribir no se consideraba todavía como un ensayo, es decir, todavía le faltaban muchas características para que se viera ya como un género definitivo. En la actualidad hay grandes ensayistas, mucha gente puede confundir un ensayo con un artículo de opinión, tiene algunas similitudes, pero son diferentes, sobre todo porque el ensayo es un género completo, es un género muy extenso en cuestión de pensamiento, y el artículo de opinión es un poco distinto, solamente sí argumenta, pero no argumenta tanto como lo que es el ensayo, ¿no? Entonces, el ensayo ya viene, esta influencia del ensayo la vamos a ver sobre todo en el periodismo, y en el periodismo lo vamos a encontrar sobre todo, ya les dije, en lo que aquí en México, en América Latina, con las grandes independencias de cada uno de estos países. Ok, entonces, como ya les dije, es un okay. Es que es la primera vez que hago esto en esta computadora, entonces me tengo que estar viendo cómo reacciona. Ok. Hay muchos tipos de ensayo. Tenemos el ensayo científico, el ensayo filosófico. Ojo, chicos, el ensayo científico no tiene que ver tanto con lo que es el texto científico, el texto de divulgación científica. Son dos textos completamente distintos. Sin embargo, también vamos a encontrar lo que es el ensayo científico. Vamos a encontrar ensayos científicos, vamos a encontrar ensayos tecnológicos, vamos a encontrar ensayos sociales, vamos a encontrar ensayos literarios, obviamente. Vamos a encontrar ensayos... bueno, ya les dije tecnológicos, científicos, médicos, hay una gran variedad de ensayos. Pero lo que nosotros nos va a detener el día de hoy va a ser a revisar lo que es el ensayo literario, ¿no? ¿Qué es un ensayo? Bueno, pues es una serie de divagaciones. ¿Qué significa divagar? Pues son preguntas que el autor se va a hacer a él mismo, nos los va a compartir, y muchas veces nosotros como lectores lo que tenemos que ver es entender su pensamiento. Y a veces no logramos entender el pensamiento de lo que nos dice el autor, y entonces también comenzamos a divagar, ¿sí? Aquí el autor va a expresar sus ideas, sus reflexiones acerca de un tema. Ese tema puede ser determinado o no puede tener ningún tema. Es algo como un poco absurdo que digas, voy a hablar, no sé, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de lo que es una pandemia, y a lo mejor ni siquiera el autor termine por saber qué es una pandemia, ¿no? Es algo así. Es muy rico. ¿Por qué? Porque esta serie de divagaciones que tiene el autor, es como les dije en un principio, pareciera que estamos platicando con el autor. Es como si tú te sentaras con él y hubiera este diálogo, ¿no? Es lo que él te dice, lo que ha investigado, vamos a tener... momentos que tú vas a estar en contra de lo que tú estás leyendo, y entonces también lo puedes debatir aunque no lo creas, pero sí se puede hacer, ¿no? Entonces tenemos que es una serie de divagaciones. Ojo, chicos, también este tipo de texto es completamente subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Subjetivo quiere decir que no hay una objetividad, que lo que piensa el autor no puedes estar de acuerdo con él porque lo diga él.
No porque sea una autoridad dentro de lo que es el gremio literario, tengas que estar de acuerdo con él. Entonces, a eso se refiere porque son sus pensamientos y tú puedes estar en contra de esos pensamientos o puedes también estar de una forma completamente distinta, ¿no? De su pensamiento. Está escrito en prosa, eso es algo sumamente importante que nosotros tenemos que identificar. Está escrito en prosa y generalmente es breve. Cuando decimos nosotros que es breve, no puede tener más de 30 páginas un ensayo, porque entonces sería un gran ensayo, sería un tratado, y ya sería otro género, ¿sí? Vamos a encontrar que este género se expone con hondura, con madurez, es sensible al tema, pero sobre todo es una interpretación completamente personal. ¿Cómo lo va a escribir el autor? Bueno, pues lo va a exponer y va a enjuiciar ese tema. Es decir, ¿a qué me refiero con que va a enjuiciar? Con que puede estar de acuerdo y defender eso que está diciendo, o puede estar en contra y también defenderlo, ¿sí? No hay un orden como tal. Aquí voy a hacer una pequeña introducción. Muchas veces los maestros nos dicen, por ejemplo, que hagamos un ensayo. Yo recuerdo muy bien cuando yo iba mi educación de media superior, yo la hice en una escuela de la UNAM, donde era una escuela o el tipo de escuela de formación es completamente diferente a la de ustedes. Para empezar, nosotros tenemos un horario de 4 horas únicamente, tenemos materias básicas o del tronco común como ustedes las conocen, y a la mitad del ciclo de la prepa, te daban a escoger las asignaturas que eran muy parecidas a lo que era la carrera. Aquí en el caso no había una área en específico, no hay una capacitación como en el caso de ustedes. Acá tú escogías las carreras, más bien las materias que tenían el nombre de las carreras o de la profesión que tú querías elegir, sobre todo para que te dieras cuenta. Los maestros nunca nos enseñaron lo que era el ensayo. Llevábamos una materia que se llamaba taller de lectura y redacción y ahí en algún momento nos decían cuáles eran las características del ensayo. Lo que sí es que, como es el Colegio de Ciencias Humanidades, nos preparaban en la cuestión de las humanidades. Ahí lo que nos decían, siempre al principio del semestre decían, el trabajo final va a ser un ensayo, y nos daban un tema. Y a partir de ahí, tú si quieres entrabas a la escuela, si no querías no entrabas, si quieres entrabas de oyente o no de oyente, total, era muy libre este sistema de la UNAM. Así nos fuimos formando los SHeros a la hora de estar escribiendo. Siempre nos dejaban hacer ensayos, pero nunca se detuvieron a explicarnos qué era un ensayo. Cuando llegas a la universidad, lo primero que te dicen tus profesores va a ser, el trabajo final va a ser un ensayo. Y lo quiero de 25 cuartillas, con APA, con subtítulos, bla, bla, bla. En la prepa, en donde están ustedes ahorita, en el bachi, va a haber muchos compañeros que en algún momento les van a pedir que hagan un ensayo, sobre todo en quinto y en sexto. Pero es bien complicado entender cómo se hace un ensayo. Para empezar, el ensayo tienes que ensayar, su nombre lo dice, es decir, tienes que escribir y escribir, empezar a cuestionarte, tratar de ver si respondes tus propios cuestionamientos. Y no solamente desde tu perspectiva, tienes que tener lo que es una argumentación. Si no tienes una argumentación sólida, muchas veces se te va a caer lo que es una tesis. Nosotros cuando hagamos un ensayo tenemos que hacer una tesis. ¿Qué es la tesis? Es la premisa, es lo que tú quieres comprobar. Pero muchas veces se te puede caer la premisa al final. Entonces no es que esté mal tu ensayo. Por eso se le llama ensayo, porque ensayas y ensayas y ensayas. Y a lo mejor nunca vamos a tener un ensayo perfecto. Tenemos a los grandes pensadores, aquí en México tenemos a Octavio Paz, a Enrique Serna, a René Avilés Fabila, que son grandes ensayistas, pero no todos estamos de acuerdo con lo que escriben. Entonces, a eso se refiere el ensayo. Cuando un maestro te pida que hagas un ensayo, debes de tener lo que son las características fundamentales y el cómo comenzar a hacer un ensayo. Entonces, un ensayo no te va a salir de un día para otro. Eso te lo pones por seguro. Lo primero que tienes que hacer es reunir toda la información, leer toda la información, ya sea a favor o en contra, y tener tus propios criterios, tus propios juicios. A partir de una pregunta tú puedes empezar lo que es un ensayo. Muchas veces los maestros dicen, es que un ensayo debe de tener introducción, desarrollo y conclusiones, aparte de lo que son las fuentes de consulta. Yo difiero mucho de ello. Propiamente no tiene que tener el título o el subtítulo de introducción. No.
creo que el propio tema, el propio cuestionamiento, el propio autor te tiene que ir involucrando en el tema que va a tratar o que va a desarrollar. Entonces, desde mi perspectiva, creo que es muy lógico que quitemos esos títulos de introducción, ¿no? Porque, ojo, también la introducción se escribe al final, entonces, ¿qué vas a introducir si tú ni siquiera sabes cómo va a quedar tu ensayo? ¿No? Ni siquiera sabes si se va a mantener o no se va a mantener la tesis. Entonces, aquí lo importante es de que nosotros comencemos con una cuestión. Siempre hay que comenzar a cuestionarnos sobre ese tema. ¿No? Un ejemplo, voy a poner, acuérdense chicos que siempre pongo ejemplos de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Pues una pandemia. ¿Cómo podemos escribir un ensayo sobre la pandemia? En primera, no sabemos realmente qué es una pandemia, no sabemos si es una emergencia, no sabemos muchas cosas de la pandemia, pero supongamos que tenemos algo de información, ¿no? Entonces, en mi caso, si vamos a hablar de la pandemia, que ese sería el tema central. Pero a partir de ahí se desglosan mucho, tiene muchas ramificaciones el tema central, ¿no? ¿Qué pasará al término de esta pandemia? ¿Los seres humanos seremos otros? ¿Seremos mejores? ¿Seremos peores? ¿Las máquinas van a empezar a jugar un papel más importante dentro de la sociedad? ¿Es importante reconocernos como buenos humanos? ¿Qué es lo que está pasando ahora con la reacción que tienen los mexicanos, desgraciadamente, hacia los médicos, hacia las enfermeras, hacia los que trabajan en el sector salud, a diferencia, por ejemplo, de los de España, ¿no? Es completamente distinto. Pero también tenemos del otro lado, tenemos gente que es buena. Entonces, si se dan cuenta, puede ser un tema en donde tú lo puedas explotar. No vas a tener las respuestas necesarias o objetivas o que son las netas. Creo que cuando el lector lea lo que tú escribiste, puedes tener esta comunicación. Entonces el lector va a decir, no, lo que tú estás diciendo está mal porque desde mi caso yo sí ayudé, yo sí hice los cubrebocas, yo no salí de mi casa, yo sí permanecí, ¿no? Y el otro te va a decir, ya ves que al final no pasó nada, fue una estrategia del gobierno, etcétera, ¿no? Pero va a haber esa complicidad del autor con el lector. Entonces, como pueden ver, para empezar, el ensayo es una interpretación completamente personal, ¿sí? Vámonos con las características del ensayo. Son muy breves las características. Ojo, chicos, son características de ensayo literario, ¿sí? Que no es lo mismo que un ensayo científico. Sin embargo, se puede tener como estas características, ¿no? Primero, es una estructura libre. ¿A qué me refiero con esto? Ya les dije, no hay una introducción, desarrollo, conclusiones y fuentes de consulta. Tú puedes empezar a partir de un cuestionamiento, ¿sí? Es de forma sintética y su extensión, ya les dije que es relativamente breve. Cuando un profesor les pida un ensayo de 25 páginas, chicos, júrenlo que los profesores, el 90% no lo va a leer. ¿Por qué? Porque son muchas páginas. Y entonces, si estamos conscientes que tenemos un grupo de 40 personas con 25, o sea, son más de 100 ensayos, ¿no? Y entonces los profesores nos vamos a dar cuenta que es el copy-paste, ¿no? Es más fácil hacer un ensayo, o cuando ustedes quieran empezar a ensayar, de 3 páginas, y que pongan como eje principal su experiencia personal a partir de ese tema, creo que sería más fácil. Hay una variedad temática, es decir, podemos hablar absolutamente de todo. Podemos hablar desde lo que es la pandemia, podemos hablar desde lo que es la humanidad, podemos hablar de lo que son los médicos en México, de lo que es el propio mexicano, ayuda, no ayuda, qué es lo que está pasando ahorita en las redes sociales. O sea, hay una infinidad de temas que nunca se acabarían para poder ensayar. Lo que sí tiene el ensayo es que tiene un estilo muy cuidadoso y es elegante. Es decir, no es que lo tengas que adornar con palabras bonitas o palabras rimbombantes, no, sino simple y sencillamente que la redacción tiene que estar cuidada, que la sintaxis tiene que estar bien, que la puntuación, faltas ortográficas, a eso me refiero con la elegancia. ¿Cuál es el tono? Puede haber muchos tonos. Puede ser un tono desde lo sarcástico, puede ser un tono vulgar en el sentido que es para la gente común, ¿no? Puede ser un estilo completamente técnico y científico para aquellas personas que son completamente especialistas en ese tema. Entonces, puede tener muchos tonos, ¿no?
Dentro de este tono que es variado, podemos encontrarlo también en el tono poético, un tono didáctico, por ejemplo, ¿no? Sarcástico, satírico, ustedes lo deciden. ¿Quién es sarcástico? Me viene a la mente, por ejemplo, Octavio Paz. ¿Quién es un tono elegante, adecuado? Reyes Heroles, por ejemplo. Enrique Serna, a mí me encanta Enrique Serna, tiene un tono completamente sarcástico y satírico. Hay un ensayo de él que se llama El naco en el mundo de... Ay, no me acuerdo, no me acuerdo, pero habla del naco. Entonces tú dices, ¿cómo alguien va a hablar de un naco? Entonces ahí viene desde el principio por qué la gente se llama, por qué la gente le decimos o les llamamos nacos, ¿no? Entonces, ellos hacen diferentes formas de escritura. No recuerdo cómo se llama el naco. Ahorita me voy a acordar cómo se llama el, el texto de Enrique Serna. El naco en el país de las castas. No, ya recordé. ¿Qué significa esto? Pues que va a hablar del naco, de lo que nosotros conocemos como naco, en qué momento se vuelve naco, en qué momento vamos a utilizar esta palabra para denostar a alguien en el país de las castas. ¿Qué me está diciendo entonces? Que en México sigue habiendo castas, ¿no? ¿Qué son las castas? Bueno, pues se supone que ya no debería de ser, que nuestra constitución nos dice que no deberíamos de tener ningún tipo de título, ¿no? Pero pues las castas son los pobres, acuérdense que en la primaria nos enseñaban el salta para atrás, el mulato, el negro, el mestizo, todos estos son castas, ¿no? Es decir, que nos está seccionando como una sociedad. Entonces así se llama el artículo, que bueno, no es un artículo, es un ensayo muy bueno que se llama El naco en el país de las castas, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que entender de lo que es el ensayo? Bueno, ¿cómo lo vamos a escribir? ¿Realmente estoy listo? ¿Estoy preparado para hacer un ensayo? Sinceramente, les voy a romper su corazón, chicos. No están preparados para hacer un ensayo. Cuando sus profesores les digan que tienen que hacer un ensayo, difícilmente van a poder entregar un ensayo. ¿Qué es lo que entregan los jóvenes bachilleratos? Pues entregan un remake de lo que se encuentran en internet, un copy-paste, y solamente, si bien nos va a los maestros, lo van a ajustar, van a buscar esas palabras que son complicadas y las van a cambiar a su lenguaje. Y entonces es bien complicado hacer un ensayo. Les voy a decir un secreto. Casi todos los maestros que damos clase no ensayamos. ¿Quiénes son los que ensayan? La gente que publica. La gente que hace artículos, los publica. La gente que está en la universidad estudiando un doctorado, una maestría, un postdoctorado, una especialidad, a ellos sí les piden hacer ensayos. Y en realidad somos muy pocos los que ensayamos dentro de lo que es nuestra escuela, ¿no? Y eso es triste. Eso es triste porque pedimos ensayos y nosotros no ensayamos, ¿no? ¿Qué significa ensayar? Para empezar, tu premisa tiene que ser comprobada. Eso significa que si yo digo que la pandemia nos va a salvar como humanidad, yo tengo que comprobarlo a través de textos científicos, a través de videos, a través de conferencias, a través de argumentos sólidos. Sólidos significa que van a ser argumentos que son dirigidos por gente especialista, no por gente que ahora en la actualidad, no sé si se dan cuenta que ustedes en las redes sociales, todo el mundo es especialista, todo el mundo sabe de lo que es el coronavirus, todo el mundo sabe lo que es la pandemia, todo el mundo sabe lo que va a pasar, y entonces, pues bueno, este tipo de información pues no nos va a servir si queremos comprobar nuestra hipótesis, ¿no? Creo que nos va a servir sobre todo testimonios de gente que es especialista en el tema, gente que está dentro de lo que es el tema, lo que está dentro le llaman así el ojo del huracán. Por ejemplo, la gente que salió de esta enfermedad del hospital, o personas que desgraciadamente hayan perdido a un ser querido. No, es que sí, es que en mi colonia creo que por ahí hay alguien y entonces creo que está contaminado. No. Es simple y sencillamente ir a la fuente, y la fuente tiene que ser una fuente creíble, una fuente que sea pues especialista en el tema. En ese momento, ¿quién creen que es especialista en el tema?
pues sabemos que es el secretario de salud y él no es tan especialista. Si se dan cuenta, le deja toda la tarea y no es que se la deje nada más porque se la deja, también sabemos que es un médico, pero sí está más informado, sobre todo porque es especialista en esta área de infectología, epidemiología y todo, pues es a López-Gatell, ¿no? Entonces, si nos vamos con estas fuentes, podemos comprobar que lo que se dice o hace es cierto. Pero si nos vamos, por ejemplo, con un youtuber, con Thalía, con López Dórica, que ya se creen los especialistas en el tema, pues obviamente nuestro ensayo pues no va a ser creíble, ¿no? O sea, entonces yo tengo que saber con quién voy a comprobar lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Es una construcción abierta. ¿A qué me refiero con una construcción abierta? Al final, tu tesis puede caer y tú aceptar que lo que dijiste en un principio se está cayendo. Y eso no tiene nada de malo. Ojo, chicos. No tiene nada de malo decir que tu teoría, bueno, no es una teoría, que tu tesis pues no era la cierta, ¿no? Eso es parte de las reglas, de cómo escribirlo, que tienes que estar completamente seguro que de lo que estás escribiendo es cierto y lo puedes comprobar, nosotros doctores lo podemos comprobar sobre todo con las fuentes de información, que desgraciadamente chicos ya ustedes ya no están utilizando lo que es la bibliografía o la hemerografía, ya se van más con lo que es la cibergrafía, videografía, y está bien, ¿no? Pero los tiempos están cambiando, no están tan obligados a no utilizarlo. Lo que sí están obligados es utilizar lo que es la bibliografía, es entrar a bibliotecas, por ejemplo, en este caso, o me pueden decir, es que las bibliotecas ahorita están cerradas, ¿no? Todo está cerrado, pero hay bibliotecas que son virtuales, en donde tú puedes bajar libros, donde tú puedes bajar artículos, y entonces es un buen pretexto para estar en casa, para leer, tomas tu celular y a partir de ahí te pones a leer y después te pones a escribir. Ya les dije, para empezar un buen ensayo, hazte una pregunta, respóndete esa pregunta. ¿Qué te respondería, por ejemplo, en este caso, López-Gatell? ¿No? ¿Cómo te respondería? Tú ya sabes la información que le está dando. Todos los días, a las 7 de la noche, él hace su conferencia de prensa. Nada más que no vayan a actuar como los reporteros que a veces actúan ahí, que no saben qué preguntar, ¿no? Piensen cómo sería este diálogo con López-Gatell, ¿no? Piensen cómo sería el diálogo con un profesor de la escuela, por ejemplo, con su profesor o profesora de física, yo sé que todavía no tienen biología, pero piensen, por ejemplo, cuál sería la respuesta de un biólogo, cuál sería la respuesta de un científico, de un historiador, cómo la pandemia, cómo el COVID-19 va a cambiar el rumbo de la vida no solamente de una comunidad, sino de una sociedad entera. Entonces, hay que tener presente varios actores de lo que te puedan decir con esa pregunta que tú te estás haciendo. Entonces, se dan cuenta que no es tan fácil hacer un ensayo. Lo que sí podemos hacer, a lo mejor es una síntesis, cuando sus profesores les digan, es que quiero que me hagan un ensayo, pues más bien que les digan cuáles son los puntos que tienen que seguir un ensayo. Y pueden decirle con toda tranquilidad, a mí me lo explicó así Yanira. Y yo, de verdad, puedo decirles que sí. Puedo ir a platicar con ese docente y decir, mira, un ensayo es esto, y lo que tú estás pidiendo a lo mejor es una síntesis, a lo mejor es una opinión personal, a lo mejor es un resumen, pero un ensayo sí es muy complejo, ¿no? Eso no significa, chicos, que ustedes no lo pueden hacer. Significa que es complejo, ¿sí? Entonces, sigamos con lo que es el ensayo, ¿no? ¿Saben cuál es el propósito de ensayar? De alguien que quiere hacer un ensayo, persuadir al lector. Es decir, que mi pensamiento, lo que yo diga, crea, compruebe, ustedes estén de acuerdo o me odien por eso, ¿no? No hay una regla como tal, ya les dije. No hay una respuesta como tal. Caben todas las dudas, absolutamente todas las dudas. Caben también todas las respuestas. Todas. Se va a elaborar a partir de la experiencia de alguien. O sea, porque nadie puede escribir algo que no vivió. Ustedes, por ejemplo, si seguimos con el tema, ya tomamos el tema como pretexto, si quieren seguir hablando de lo que es la pandemia, de lo que es el COVID-19, lo que es el coronavirus como tal, podemos seguir haciéndolo y es a partir de tus anécdotas y de tus experiencias. No podemos escribir algo
que no hayas vivido, ¿no? Sí se podría, por ejemplo, hablar, por ejemplo, si tú me dices, es que yo quiero hablar de la pandemia que azotó o de la epidemia que azotó en 1911 a México. Ok, y entonces me vas a decir, es que no lo puedo hacer porque tú dices que si yo no lo viví, que si yo no tengo las experiencias, no lo puedo escribir. No, chicos. Sí lo puedes escribir, pero tienes que ir a hacer más investigación todavía, ¿no? O sea, sí se puede, pero es a partir de esta experiencia. A lo mejor si tú quieres escribir de lo que es la epidemia de 1911 que sacude a México, pues a lo mejor alguien te contó algo, tú supiste, y es a partir de tu experiencia que tú quieres hablar de esto, ¿no? El autor aquí no se propone agotar el tema, jamás. O sea, si alguien escribe algo de lo que es esta pandemia que estamos viviendo, o del 2020, pongámoslo así, 2020, como un año cruel, obviamente no se va a agotar el tema, ¿no? Vamos a tener muchos, absolutamente muchos. ¿Qué viene después de la pandemia? O sea, primero vino lo que es, algunos le llaman este encierro, que no es encierro, vienen las cuestiones económicas, las cuestiones emocionales, las cuestiones sociales. Entonces, hay un sinfín de número de temas que podemos hablar a partir de este tema en general, ¿no? Y aquí lo que me gusta a mí del ensayo, por eso les decía en un principio, es tan complicado hacer un ensayo, pero cuando tú lo lees es tan divertido. ¿Por qué? Porque al final el propio autor lo hace como si fuera algo familiar. Y es así porque a él le pasó, porque él toma alguna experiencia para explicarnos este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son a grosso modo, las características del ensayo, chicos. Esta presentación de la que yo me estuve apoyando, la voy a dejar en el Classroom. Voy a dejarla ahí. Ya les dije, hay que ser empáticos, solidarios con la gente que ustedes sepan que no pueden acceder a ese tipo de tecnologías. Algunos somos afortunados en estar dentro de casa, no salir y estar trabajando aquí, que no es tan placentero, ¿no? Muchas veces decíamos, es que ya no quiero ir a tal, ya no quiero ir a trabajar, ya no quiero ir a la escuela, y ahorita lo único que quieres es salir, abrazar, estar con alguien, caminar, ¿no? Ustedes tienen otras oportunidades muy distintas a las que tengo yo. Yo vivo en Ciudad de México, ya les había dicho, ustedes tienen la oportunidad de salir a su patio, de salir a su jardín, de salir afuera de lo que es su pórtico y ver un ambiente completamente distinto, ¿no? Aquí en Ciudad de México estamos hacinados unos encima de otros, no hay gente en la calle, lo único que tenemos acceso es salir un poquito al patio, en Sotehuela, me ha tocado salir a la azotea, cuando tengo que salir, sales con este miedo, y por eso les digo que hay que ser empáticos. Ustedes tienen la oportunidad de estar viendo este video. No sé si sea una buena oportunidad o una mala oportunidad de estar viéndome otra vez. Para mí ha sido muy bueno. De verdad es la primera vez que yo hago este tipo de discurso frente a una cámara y que sé que esa cámara se va a proyectar a mis alumnos, que por cierto ya extraño. Pero si saben de alguien que no puede, hagan su resumen, hagan este pequeño cuadro sinóptico de lo que es el ensayo, envíenselo, díganles que no se preocupen, que en algún momento nos vamos a poner al corriente, que esta situación nos ha rebasado absolutamente a todos y que no tengan miedo de reprobar. Apóyenlos, apóyenlos en el sentido de que no tienen que salir, ni tienen que ir a su casa a dejarles la tarea, ni a convivir, no. Apóyenlos mandando mensaje, diciendo de qué se trata, ustedes que tienen la oportunidad, lo pueden hacer. Me gustaría que escribieran en Classroom. Se dan cuenta que casi en WhatsApp no escribo porque no quiero que estén tan nerviosos. Lo que sí me gustaría, sobre todo, porque va a ser parte de mi trabajo estas evidencias, que me escriban en Classroom, que comenten parte de lo que es la tarea. Si tienen dudas, ahí mismo en Classroom pueden pueden preguntarme. Yo espero que no las tengan tanto con este pequeño tema que es el ensayo. Voy a poner en la semana algunos links para que ustedes lean y sepan a qué me refiero con el ensayo. ¿Recuerdan aquel texto de divulgación científica que leímos en la escuela que se llamaba algo así de El amor desde el punto de vista de la biología? Pues es
algo muy parecido. Aquel es un artículo de divulgación científica, pero tiene cosas importantes y sobre todo el autor o las autoras, porque en este caso eran mujeres, quisieron mostrarnos qué era realmente el amor, si existía, si era esta cuestión de sentimientos o realmente era un proceso bioquímico, ¿no? Y creo que al final ustedes determinaron qué era. Voy a estar subiendo algunos links, sobre todo para que ustedes lean algunos ensayos. El que sí les voy a subir, y me gustaría que lo leyeran sobre todo porque es tema obligado, es autor obligado, se llama Los hijos de la Malinche, de Octavio Paz. Recuerden que Octavio Paz es nuestro premio Nobel de literatura, entonces como mexicanos tenemos la obligación de leerlo, y aparte vamos a entender algo fundamental. Esta palabra del mexicano que la usamos absolutamente para todo. Lo que es la RAE ya nos dice que ya la puedes utilizar, ¿no? Que es chingar. Y entonces, a partir de este ensayo, yo voy a entender qué es chingar, de dónde viene esta palabra, por qué los mexicanos lo usamos, por qué nos duele tanto cuando alguien nos mienta a la madre, cuál es el significado que tiene para los extranjeros, cuál es nuestro significado. Y creo que a partir de ahí nosotros vamos a ser muy conscientes de utilizar la palabra o no utilizarla. Chicos, de verdad me da mucho gusto haber estado con ustedes. Escriban ahí en Classroom todas las dudas, suban la tarea en el momento que tengan que subirla. Eso no significa que si no pueden subirla no va a pasar nada. Sé que muchos de ustedes tienen la oportunidad, afortunadamente, de contar con la tecnología dentro de su casa. Entonces, súbanla. Si alguno de sus compañeros les pide ayuda, que ellos no pueden subirla, pues hagan ustedes. Solamente infórmenme a mí que tiene, que es el trabajo de otra persona para yo poder incluirlo en la lista. Me dio mucho gusto, chicos, y de verdad deseo que esto pronto acabe. Deseo verlos, deseo escucharlos y deseo que las cosas regresen, a lo mejor no a la normalidad, pero que regrese pronto esta sana convivencia que tenemos. Recuerda, quédate en casa. Si tú me cuidas, yo te cuido. Pues gracias, chicos.